Bueno, hoy estamos realmente muy contentos porque tenemos el privilegio de tener al ingeniero Jaime García, que nos va a estar, pues, instruyendo a todos sobre este tema de pesticidas. Eh, pues para mí, como médico integrativo, es sumamente importante transmitir este mensaje a mis pacientes y a todas las personas de educarnos de la importancia de comer de una forma saludable y también de escoger los mejores alimentos y el origen de los mismos. Y de ahí viene esa inquietud porque es algo que nosotros pues en la clínica hemos trabajado constantemente en incentivar esto y en promover en los pacientes, pero pues lo mejor es tener una persona que sea experta en el tema que nos pueda enseñar sobre esto. Para los que no conocen, la clínica Kumara es una clínica de medicina integrativa donde trabajamos con homeopatía, trabajamos con terapia neural, medicina floral, medicina funcional, terapia ortomolecular. Y pues parte siempre del tratamiento de nuestros pacientes está enfocado en su forma de comer. Kumara pues significa la conciencia de estar sano y eso es parte de lo que nosotros buscamos, generar conciencia en las personas de cuidar de su salud, de mantener un buen estado de salud. Entonces, bueno, vamos a empezar con la presentación. El ingeniero Jaime García González es ingeniero agrónomo. Él es también fitotecnista de la Universidad de Costa Rica y doctor en ciencias agrícolas de la Universidad de okay, Hohenheim en Alemania. Es profesor catedrático del área de Agricultura y Ambiente del Centro de Educación Ambiental de la Universidad Estatal a Distancia y de la sección de Ecología y Conservación y Gestión de Recursos Naturales de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Es un colaborador activísimo en todas las campañas en el país de la campaña de Desintoxiquemos Costa Rica y etiquetado de transgénicos ya, y también es autor de artículos y libros sobre este tema. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Madrigal. ¿Me oyen bien? Sí, muy bien. Sí, Ahora sí. disculpen. Sí, disculpen. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a la doctora Madrigal por esta gentil invitación. Y a ustedes por su interés en un tema que en realidad tiene que ver con todos nosotros. Aquí de lo que estamos hablando, cuando hablamos de este tema que pareciera ser técnico, en realidad detrás de esta palabra plaguicidas o agrovenenos, está la comida, y detrás de la comida, de la alimentación, Oh, está la salud. Bueno, ¿qué puede haber más importante que la salud? Yo pienso que nada, ¿verdad? Como lo dijo la doctora Madrigal, yo trabajo en el área de Agricultura y Ambiente del Centro de Educación Ambiental de la UNED, donde tenemos alianzas con otras organizaciones amigas que también trabajan este tema y otros relacionados también con el tema de la alimentación, como es el tema de los transgénicos, como es el tema de la agricultura orgánica. En este caso, con la Red de Coordinación en Biodiversidad de Costa Rica, el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense y la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina. Vamos a ver. Bien, cuando hablamos de un tema como esto, me acordé de este dramaturgo alemán, Bertolt Brecht, que dijo esta frase, esta reflexión: ¿qué tiempos serán los que vivimos que hay que defender lo obvio? Esta frase sigue teniendo, digamos, mucha vigencia en este y en otros temas. O sea, hay cosas que dice uno, pero ¿cómo pueden ser que estemos hablando de esto? Si es obvio que es importante que se tomen medidas al respecto, etcétera. Pues sí, muchas veces lo que parece obvio efectivamente lo es, y si nosotros vemos que es algo tan importante como este el caso, que tiene que ver con nuestra salud, pues hay que hacer algo. No solo preocuparnos, sino ocuparnos, ¿verdad? Y movernos en esa dirección. Los temas a tratar en esta presentación, en realidad esta presentación es de 2 horas, tiene 3 partes. Aquí solo vamos a tratar la primera. Dependiendo de cómo la vean ustedes, eventualmente en un futuro podemos planificar las otras 2.
En esta primera, pues vamos a tratar aspectos básicos, ¿verdad? ¿Qué son los plaguicidas? Un poquito de su historia, un video de 4 minutos, las promesas incumplidas que se nos dieron cuando se nos ofrecieron estas sustancias, desde cuándo son un problema, el tema de la clasificación engañosa relacionada con la toxicidad de estas sustancias, los PAP, ahí vamos a ver qué son los PAP, particularidades desconocidas inclusive por los mismos colegas, por los agrónomos sobre estos temas, a los cuales generalmente, lamentablemente, la educación está muy enfocada simplemente a hacer ver, bueno, para este problema, usar este plaguicida en esta dosis y algunas normas de seguridad que raras veces funcionan, pero muchas de sus particularidades como sustancias tóxicas no se suelen dar a conocer, inclusive en libros que tratan sobre estos temas relacionados con el uso de los plaguicidas. Y luego nos vamos a enfocar a poner un ejemplo, a tratar un ejemplo muy particular que ya ejemplifica o aterriza los aspectos anteriormente citados. Entonces vamos a entrar a ver este video. No se escucha el video. Now dust. Ahora sí. As the petrochemical era grew and grew, warning signs emerged that some of these chemicals could pose hazards. The data initially were trivial, anecdotal, but gradually a body of data started accumulating to the extent that we now know that these synthetic chemicals which have permeated our workplace, our consumer products, our air, our water, produce cancer and also birth defects and some other toxic effects. Furthermore, industry has known about this, at least most industries have known about this, and have attempted to trivialize these risks. If I take a gun and shoot you, that's criminal. If I expose you to some chemicals which knowingly are going to kill you, what difference is there? The difference is that it takes longer to kill you.
we are now in the midst of a major cancer epidemic, and I have no doubt, and I have documented the basis for this, that industry is largely responsible for this overwhelming epidemic of cancer, in which 1 in every 2 men get cancer in their lifetimes, and 1 in every 3 women get cancer in their lifetimes. Perfecto, muy bien. Bueno, esto es una pequeña historia, bueno, un pequeño comentario que en forma muy resumida cuenta parte de esa historia, como para tener un inicio. Y aquí quiero rescatar lo que este señor, el doctor Samuel Epstein, menciona en este video. Si les disparo con un revólver, eso es criminal. Nadie dudaría de eso, ¿verdad? Sin embargo, si los expongo a químicos que sé que los van a matar, ¿cuál es la diferencia? Se pregunta él. Y la única es que demoro más tiempo matarlos. Eso es una reflexión que tenemos que hacerlo con respecto a estas sustancias, porque como él lo dice y se ha corroborado, varias de las empresas que fabrican estos productos, sabiendo que pueden causar problemas a la salud, aún así lo liberan y ocultan esa información, lo cual es bastante grave. Y bueno, cuando se ha sabido, se han puesto denuncias y todo lo que eso significa, ¿verdad? Juicios y dolor y demás, porque aunque se ganen, es obvio pues que la salud pues no tiene precio, ¿verdad? ¿Qué es un plaguicida? Tenemos que ir al origen de las palabras. El tema del origen de las palabras, la etimología de las palabras, lamentablemente no se trabaja mucho en nuestra educación, pero nos dicen mucho. O sea, la palabra plaguicida no es casual, tiene un origen como muchas otras. Por ejemplo, la palabra hombre para designar seres humanos viene de humus, ¿verdad? Los seres humanos provenimos de la tierra, del humus. En el caso de los plaguicidas, ustedes pueden ver que es una... de que es un plaguicida, está compuesto por 2 partes, plaga, ¿verdad? Básicamente una plaga es algún organismo vivo que nos causa algún inconveniente, ¿verdad? Y eso es algo muy relativo. En realidad en la naturaleza las plagas no existen, ¿verdad? Es un concepto muy antropogénico, muy de nosotros. Para algunas personas, una cucaracha es una plaga, para otras no, una cucaracha no es nada. Si fueran 100 o 200, pues sí. Entonces es un término muy relativo, pero esa es una parte de la palabra. La otra, vean ustedes, es la segunda, icida. Eso viene del latín cadare, que significa matar. En otras palabras, un plaguicida, ¿verdad? Es una sustancia que sirve para matar. Obviamente, pues seres vivos, que es lo que se puede matar, ¿verdad? Desde ese punto de vista, no hay ningún plaguicida que podamos decir que sea amigable con el ambiente, ¿verdad? Porque ahí mata, y si uno quiere ser amigable con el ambiente es para convivir con otros seres vivos, no para andar matando a algunos. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso es que yo muchas veces no hablo tanto de plaguicidas, que es una palabra técnica cuya etimología la mayoría de las personas desconocen, ¿verdad? Lo ven como algo muy útil, así siempre se nos ha presentado, sino que prefiero hablar con el término agroveneno, ¿verdad? Venenos que se utilizan en la agricultura. Y ante una palabra como la palabra veneno, todo el mundo tiene claridad, instruido o no, cualquier persona sabe que un veneno es una sustancia que hay que tenerle, hay que mantener la raya, ¿verdad? Que es una sustancia peligrosa. En cambio, si hablamos de un plaguicida, la gente no lo tiene internalizado, que realmente es una sustancia que es peligrosa. Vean ustedes que esa terminación icida también está en otras palabras como homicida, suicida, etc. O sea, no es casual. Se les da diversos nombres para hablar de lo mismo, ¿verdad? El término más común es plaguicidas, otros hablan de pesticidas, refiriéndose a lo mismo, agroquímicos, productos fitosanitarios, agrotóxicos, aquí no se usa mucho esa palabra, en Sudamérica sí, y muchos vendedores de agroquímicos están hablando de estas sustancias con términos como medicinas, como remedios para las plantas, lo cual para mí es inaudito, ¿verdad? Desde el punto de vista, desde cualquier punto de vista, pero más desde el punto de vista ético de un profesional
recomienda ese tipo de sustancias que son tóxicas en estos términos de que son medicinas o remedios, ¿verdad? Porque no lo son, definitivamente. Por más que quieran decir, sí, es que son para curar las plantas y los animales. No, no. Son cosas diferentes. Por eso, como les decía, yo prefiero a veces utilizar el término agrovenenos, que a mucha gente le suena chocante, pero es que un veneno siempre será chocante. Uno no lo puede adornar con algo bonito. Son sustancias peligrosas y eso no es solo cuestión de saberlo para repetirlo, sino de tenerlo internalizado. ¿Qué nos prometen estas sustancias cuando salieron al mercado? Bueno, que con este tipo de venenos vamos a tener mayores rendimientos, vamos a asegurarnos las cosechas, capacidad de mantener cultivos bajo condiciones agroecológicas desfavorables, mayores beneficios económicos, que íbamos a eliminar el hambre en el mundo, en fin, eso y todavía más, ¿verdad? Todo eso. No es casual que yo haya puesto ahí una sirena ahí con su arpa, ¿verdad? Porque eso es lo que solemos denominar los cantos de sirena, ¿verdad? Las cosas que nos suenan bonitas, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no va a estar de acuerdo con este tipo de promesas, ¿verdad? Cosas que suenan muy bonitas, obviamente nadie. Y así es como trabaja la publicidad. La publicidad nos hace ver que lo que nos está ofreciendo, en este caso, venenos, son una maravilla, ¿verdad? Que gracias a eso podemos alimentarnos y etcétera, etcétera. Eso es lo que ellos nos ofrecen, un mundo feliz, ¿verdad? Y nos ofrecen un mundo feliz, ¿por qué? Porque todos queremos un mundo feliz. O sea, eso no hay duda. Así es como trabaja, como les digo, la publicidad de cualquier producto. Siempre nos quieren vender ese mundo feliz y hacernos creer que con la adquisición o el uso de ese producto que nos ofrecen, vamos a obtener esa felicidad. Ya desde muy temprano, recién salidas ya a nivel comercial, estas sustancias en los años 50, se empezó a acumular evidencia de los problemas de envenenamiento que estaban causando en el ambiente los plaguicidas. Y esta señora, Raquel Carson, escribió un libro que se llama, con título de novela, eso sí, que se llama Primavera Silenciosa, en el año 62. Raquel Carson tenía una habilidad que era muy particular, que muchos científicos pueden saber mucho, pero no tienen esa habilidad. La habilidad de ella era de escribir sobre temas científicos de una manera sencilla, de manera que el público en general pudiera entender de esos temas. Y este libro, eso es lo que hace, expone sobre el tema de los plaguicidas de una manera que todo el mundo puede entenderlo, donde las referencias bibliográficas científicas de cada uno de los capítulos no están ahí metidos dentro de la lectura, sino que los pone al final. Pues uno lee el capítulo 1 y en toda la evidencia de la que ella habla en el capítulo 1 está basada en toda la bibliografía científica que pone al final. Pero como les digo, la manera de leer, cuando uno lee un libro de estos, no es la típica reacción que cualquier ciudadano tiene ante un libro que se presente como científico. De hecho, ella había ganado ya un par de premios porque había escrito sobre otros temas científicos también de esa manera tan particular. Y es así como en el año 62 ella saca este libro. Para muchas personas, este libro marca el nacimiento del ambientalismo moderno, porque causó tal impacto en la sociedad, en este caso estadounidense, y luego a nivel internacional, cuando se tradujo en varios idiomas, que hizo que, en el caso de los Estados Unidos, estamos hablando del año 62, cuando John F. Kennedy era el presidente de ese país, se creara lo que hoy conocemos como la Agencia de Protección Ambiental. Y eso fue a raíz de la presión, digamos, de la opinión pública sobre el gobierno de ese entonces. Este libro sigue siendo un bestseller, se sigue publicando, ¿verdad? Y es un libro de esos que uno puede determinar o ubicar como un libro clásico. Un libro clásico para mí es un libro que uno tiene que leer antes de morirse. Ya, si uno no se quiere morir, pues ok, no hay que leerlo. Pero este es un libro que uno empieza a leerlo y cuesta despegarse de él, lo atrapa a uno realmente. Es un libro que va básicamente nuestro país
libros no sigue librería. Lo que me dicen siempre lo mismo es que no, para ese tipo de libros no tenemos aquí mercado. Entonces habría que comprarlo por internet. Bien. Después de Primavera Silenciosa, en español se tradujo 2 años después, en el 64, que fue el año en que ella murió, por cierto, de cáncer de mama. Han salido muchas, pero cientos, miles de publicaciones que cada vez confirman y encuentran nuevas evidencias sobre los efectos tóxicos de los plaguicidas en el ambiente y los seres humanos. Veamos ahora o hablemos un poco ahora sobre el tema de la clasificación actual de los plaguicidas con respecto a su toxicidad. Primero quiero aclarar que la toxicidad, esta clasificación, que es la propuesta por la Organización Mundial de la Salud, que ha sido aceptada por Costa Rica, se refiere a los efectos tóxicos de tipo agudo. Eso significa efectos tóxicos a corto plazo, segundos, minutos o un par de horas después de que una persona o un organismo ha estado en contacto con esa sustancia. O sea, no toma en cuenta los efectos a largo plazo, los que suceden semanas, meses o años después. Teniendo ya eso en cuenta, ya uno puede ver que hay un gran problema con la clasificación de estas sustancias cuando solo se toman en cuenta. Y bueno, entonces se utilizan cierto tipo de símbolos como estos que ustedes ven aquí, de las calaveras o una X, igual con los colores, y esos pues están correlacionados con la categoría que ahí se indica, ¿verdad? Y las palabras que tienen que venir indicadas en etiqueta, muy tóxico, tóxico, nocivo, cuidado, cuidado, ¿verdad? Y en algunos casos no se señala ese tipo de información. Quiero que pongan atención en la categoría 4, ¿verdad? De productos que dicen que normalmente no ofrecen peligro, porque el ejemplo que vamos a tratar casualmente pertenece a esta categoría. Y ahí van a ver después por qué es que quiero resaltar esta situación y las dificultades que tiene hacer una clasificación basada solo en la toxicidad de tipo agudo. Vamos a hablar de los PAP. ¿Qué son los PAP? Son lo que se llaman los plaguicidas altamente peligrosos. Es un término relativamente nuevo, aunque ya tiene sus años de existir, sin embargo es poco conocido en nuestro medio, inclusive, como les digo, por las personas que más tienen que lidiar con estas sustancias, ya sea vendiéndolas o utilizándolas, pero que se hace muy necesario empezar a difundir esa información, ¿verdad? Los PAP. Y es de lo que vamos a hablar ahora. Existe una lista que se está actualizando con el tiempo. Esta es la última, la que aparece al lado izquierda de sus pantallas, ¿verdad? Que de momento está en inglés. Casi siempre la traducción en español dura 1 año, 2 años después es que sale. Y abajo están los enlaces que llevan a estas 2 publicaciones, a la lista como tal y a este Código Internacional de Conducta de la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con la FAO, que este Código Internacional de Conducta lamentablemente no es obligatorio, no es de acatamiento obligatorio, sino que es optativo por parte de las empresas y de quienes lo consulten. Y por ahí pues hay una presión a nivel internacional para que este Código Internacional de Conducta pues se haga de acatamiento obligatorio. Digamos, esta lista de PAP, de productos altamente peligrosos, se basan en criterios establecidos por autoridades reconocidas a nivel internacional como son la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y Agencia Regulatoria de la Unión Europea, como la EFSA, que es una de las más conocidas. Entonces, ellos establecen categorías con respecto a la toxicidad de muchas sustancias químicas en cuenta de los plaguicidas. Entonces, para que esté en esa lista o sea considerado como un PAP, como un plaguicida altamente peligroso, tiene que tener varios criterios, uno o varios criterios. Produce muerte por inhalación, es lo que se llaman sustancias H330. Causan efectos a largo plazo, era lo que les hablaba, la toxicidad crónica. De eso vamos a hablar un poquito más en detalle ahora. Cumplen con 2 o más de los siguientes criterios. Son persistentes en el agua, el suelo o los sedimentos, donde pueden durar meses y hasta años. Es tóxico para organismos acuáticos y es bioacumulable. O sea, una vez que ingresan al organismo, se van acumulando
en la grasa o en otras partes del cuerpo. O sea, no se desechan por los medios usuales. Y una vez que se van acumulando, una vez que llegan a una cierta cantidad, pues pueden llegar a afectar a ese organismo. Y también aquellos plaguicidas que están incluidos en las listas de sustancias que deben prohibirse según acuerdos internacionales como que Costa Rica ha firmado, como el Protocolo de Montreal y los convenios de Estocolmo y Rotterdam, ¿verdad? Donde cada cierto tiempo se reúnen representantes de los países a discutir sobre estas sustancias que se están viendo o que la ciencia demuestra que están demostrando problemas tóxicos tanto para el ambiente como para los seres humanos, y donde se determina si debe llegarse a un acuerdo a nivel internacional para restringirlos o prohibirlos del todo. Si bien algunas recomendaciones, si bien Costa Rica ha suscrito, lamentablemente no siempre cumple con las recomendaciones con respecto a algunas sustancias. Veamos el tema de la toxicidad crónica, ¿verdad? Y que puede tener varias aristas. Una de ellas son el de que pueden causar cáncer en seres humanos. Y entonces, la Organización Mundial de la Salud tiene una agencia especializada en estudios de cáncer. Y ellos tienen una clasificación para estas sustancias que producen cáncer. Y dentro de esa clasificación, aquellos que entran, aquellos plaguicidas o sustancias químicas que entran en las categorías 1, 2A y 2B, y ahora lo vamos a ver con un ejemplo, con el ejemplo que vamos a tratar aquí, entran como PAP, ¿verdad? Son sustancias que se pueden ubicar como una sustancia altamente peligrosa, como un plaguicida altamente peligroso. Lo mismo aquellas sustancias que tienen la capacidad de provocar mutaciones en células humanas transmisibles a los descendientes, que son aquellos que entran en las categorías 1A y 2B. También aquellas sustancias, aquellos plaguicidas que afectan negativamente la capacidad de reproducción de las especies. En este caso, aquellos de las categorías 1A y 1B. Y luego están aquellos también que pueden, o que de hecho alteran el sistema hormonal, el sistema endocrino, ¿verdad? Como el tamaño del pene, en lagartos se ha visto la conducta sexual, una feminización de machos, una masculinización de hembras, la afectación del sistema inmunológico, que es lo que nos sirve para atajar las enfermedades, la disminución cognitiva en niños, todos esos problemas de memoria, entendimiento, inteligencia, etcétera. Todo esto está relacionado con el sistema hormonal. Quienes quieran ver un poco más en detalle, hay un buen libro, pero les voy a recomendar así de entrada un documental que subí a YouTube que se llama Hormonas Impostoras. Voy a invitarlo en algún video conversatorio más adelante si hay interés. Pero si quieren entender un poco más de cómo es que las sustancias químicas, dentro de ellos los pesticidas, medicinas, etcétera, altera el sistema hormonal, viendo este documental de la televisión canadiense que se llama Hormonas Impostoras. También los plaguicidas tienen algunas particularidades especiales, ¿verdad?, que suelen ocultarse o que suelen desconocerse por ignorancia. O sea, ahí puede caber ambas cosas, porque de eso no se habla mucho, no se escribe mucho, aunque hay mucha literatura, pero solo la encuentra el que la anda buscando, el que sabe que eso existe. Pero la mayoría, inclusive de los agrónomos, como les digo, no lo saben, lo desconocen. O sabiéndolo, prefieren hacerse los que no lo conocen. Entonces, al respecto, yo traté de recoger esas particularidades a las cuales me voy a referir ahora brevemente en un artículo que se llama La caja de Pandora de los plaguicidas. Y ahí está el enlace. Esta presentación me la pueden pedir a la dirección electrónica mía o bien a la doctora Madrigal, y ahí ustedes pueden ya consultarla con tiempo y ver esos enlaces. Se puede hacer la búsqueda también en un buscador de internet con el título La caja de Pandora de los plaguicidas. Bien, dentro de estas particularidades poco conocidas es que los estudios toxicológicos de los plaguicidas siguen siendo insuficientes. Generalmente se nos presentan como que después de las medicinas, los plaguicidas son las sustancias que más estudios toxicológicos se les hacen, etcétera, etcétera. Sin embargo, aún así, siguen siendo insuficientes. La especificidad toxicológica de los plaguicidas también. Muchas veces se nos dice, bueno, un herbicida, ¿verdad?, está hecho para matar hierbas.
un insecticida está hecho para matar insectos. No. Y entonces creemos, ¿verdad?, que por ser un herbicida solo va a matar plantas, que no va a afectar a otros organismos, que no nos va a afectar a nosotros. O que un insecticida solo va a matar insectos. ¿Verdad? O que un raticida solo ratas. Y no, no es así. Como les digo, un plaguicida, toda esa terminación icida, significa que es una sustancia que mata. Que está hecha con ese fin, sí, de matar hierbas, o de matar insectos, o de matar hongos, ¿verdad? Un fungicida. Pero eso no significa que no nos pueda llegar a afectar. Entonces, esa especificidad no es tal como a veces nos la quieren presentar. Luego, muchas de las sustancias de estos plaguicidas tienen ingredientes y sustancias que les llaman inertes, sustancias acompañantes inertes. La palabra inerte, y todo el mundo la toma como algo, como si fuera agua, algo que no nos va a causar un problema. Sin embargo, no es así. La mayoría de estos inertes en la formulación de los plaguicidas suelen ocultarse. ¿Cuál es su composición? Eso lo mantienen ellos como secreto comercial. Y hay una presión ya también a nivel internacional porque las empresas den a conocer cuáles son las otras partes, además del llamado ingrediente activo que contiene la composición de ese plaguicida que están ofreciendo. Que generalmente estas sustancias, estos ingredientes o sustancias acompañantes son los que completan la mayor parte de lo que nos están vendiendo. Y luego están los ingredientes activos fantasmas. Se refieren a sustancias, a moléculas de otros plaguicidas que los meten dentro del plaguicida que nos están vendiendo, pero sin reportar que los están metiendo ahí. Y con esto algunas empresas lo que quieren es demostrar a sus clientes que su producto es mejor con relación a otro, que tiene el mismo ingrediente activo, ¿verdad? Que sí es conocido en la misma concentración. Pues porque le están metiendo otros que no dicen cuáles son, ¿verdad? Y que muchas veces suelen ser hasta sustancias prohibidas, que por ser muy baratas. Luego está la toxicidad, el tema de la toxicidad desconocida de las mezclas de plaguicidas, los llamados cócteles. Generalmente hay una costumbre, una mala costumbre de estar haciendo mezclas de plaguicidas a la hora de utilizarlos en el campo para ahorrarse tiempo, ¿verdad? Para ahorrar tiempo, entonces aplicamos un insecticida con un fungicida y así nos ahorramos tiempo. Sin embargo, esas mezclas pueden ser, y de hecho se ha descubierto que algunas llegan a ser muy, muy peligrosas, ¿verdad? Y que inclusive llegan hasta digamos, a sobreponer la toxicidad de los dos plaguicidas por aparte, llega a ser superior, en otros casos llega a neutralizarse, ¿verdad? A no ejercer el efecto deseado, y en otros casos es una toxicidad de suma, simplemente. Pero en fin, el tema aquí es que ese tipo de mezclas, sobre ese tipo de mezclas de plaguicidas, no se hacen estudios toxicológicos. La mayor parte, cuando no, bueno, por encima del 99% de los estudios toxicológicos se refieren solo a una única sustancia y no a la mezcla, que es lo que en realidad muchas veces se da en el campo, cuando se mezclan estos plaguicidas. Luego está el tema de los límites máximos de residuos de plaguicidas que quedan en los alimentos, ¿verdad? Que nos hacen creer que si un alimento se le hace un análisis de residuos de plaguicidas y está por debajo de un límite establecido, que no vamos a tener problemas. Y eso no es así. O sea, este es otro gran tema. Les recomiendo ver el video y otro libro que tampoco viene aquí, que habría que comprar por internet, pero está el video que es bastante bueno en internet, en YouTube, perdón, que se llama Nuestro Veneno Cotidiano. Y ahí se explica con detalle esta farsa que hay alrededor de esos límites máximos de residuos de plaguicidas, que nos dicen que por venir de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO, son muy científicos. Sin embargo, quien lee este libro o llega a ver este documental, se va a dar cuenta que eso no es así. Y luego está el tema de los efectos iatrogénicos que tienen estas sustancias. El término iatrogénico en realidad era un término inicialmente utilizado solo por los médicos. Iatro se refiere a médico y génicos a génesis, a origen.
Y en este caso, cuando hablamos de efectos iatrogénicos, se refiere a los problemas causados a un organismo, en este caso por la recomendación de los médicos, ¿verdad? Cuando nos recomendan o nos recomiendan una medicina, pues sí, está hecho para solucionar ese problema, pero resulta que llega a producir otros problemas. Pues bien, este término también se ha adaptado a la agricultura, y en este caso, cuando hablamos de efectos iatrogénicos, de los cuales prácticamente no se habla, yo diría que la mayoría de los colegas agrónomos desconocen este término, que se ha aplicado a la agricultura ya desde hace bastante tiempo. Se refiere, digamos, a los problemas causados, en este caso, por quienes recomendamos el uso de plaguicidas. Bueno, yo no lo recomiendo. Quienes lo recomiendan, vendedores de plaguicidas o agrónomos, ¿verdad? Los problemas causados por esas recomendaciones dadas por una persona que recomienda el uso de un determinado plaguicida. A eso se refiere con efectos iatrogénicos. Y aquí vamos a tener el ejemplo puntual que vamos a analizar en detalle. Es esta sustancia que se llama glifosato. Los plaguicidas tienen tres tipos de nombres. Tienen el nombre químico, que es un nombre muy enredado, y la mayoría de nosotros pues, no lo ubicamos, ¿verdad? Luego está el nombre genérico que se llama, que es el nombre internacional en la China, en África, en cualquier lugar que ustedes vayan, ese nombre vale para todos. Es lo que se llama el nombre genérico. En este caso es el glifosato. Y luego está la marca comercial, el nombre comercial, que en este caso es el Roundup. El glifosato empezó a producirse en el 74, ¿verdad? Y ya en el año 2000 la patente venció y ahora hay un montón de empresas en el mundo que fabrican ese mismo ingrediente activo, o sea, el glifosato, pero con otros nombres comerciales. La primera marca comercial que salió al mercado fue esta que ustedes ven ahí, que se llama Roundup, pero ese mismo producto se vende con otras marcas comerciales. Bien, ya cayendo sobre este ejemplo, vemos que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud categoriza los agentes, compuestos y exposiciones, ¿verdad?, en 5 categorías. Aquellas sustancias que son cancerígenas para humanos, de acuerdo a la evidencia científica que se tiene en este momento, entran en el grupo 1. Si están en el grupo 2A, significa que son probablemente cancerígenas para humanos. En el grupo 2B dicen posiblemente cancerígeno para seres humanos. En el grupo 3 no clasificable como cancerígeno para seres humanos. Y el grupo 4 probablemente no cancerígeno para humanos. Entonces vean ustedes que ahí el lenguaje es un poco ambiguo, por lo menos para mí lo es. Probablemente, posiblemente. En la categoría 3, grupo no clasificable como cancerígeno, pero el 4 dice probablemente. Pero en fin, así es como los tienen. Y yo quiero que ustedes se fijen en este que es el grupo 2A, probablemente cancerígeno para humanos. Hay una gradación, ¿verdad? Del grupo 1 al grupo 4 hay una gradación. Vean ustedes que el grupo más cercano a este, donde una sustancia certificada es cancerígena para humanos, el grupo que le sigue es el 2A. Que lo ubican con esta palabra de probablemente. ¿Ya? Probablemente. Y yo me puse a ver, bueno, probablemente, y luego viene posiblemente. ¿Cuál será la diferencia, verdad? Ya yo no sé, la verdad es que yo llegué a decir, bueno, probablemente, posiblemente significa que tal vez sí, que tal vez no, que lo más seguro es que quién sabe, ¿verdad? Y entonces me fui a averiguar. Me fui a averiguar exactamente porque me interesó por el hecho de que el glifosato, es la sustancia que estamos hablando ahora, está en esta categoría, en el grupo 2A. ¿Y por qué está ahí? Como una sustancia probablemente. Bueno, entre otras cosas, vean ustedes lo que dice ese informe de esta agencia especializada de la Organización Mundial de la Salud. Lo dice así: hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de cancerogenicidad en humanos de un tipo de cáncer que se llama linfoma no Hodgkin. También dice, también causa daño en el ADN y en los cromosomas de las células humanas. O sea, de eso existe evidencia científica suficiente. Y por eso es que está como probablemente cancerígeno
para seres humanos. Por eso está en esa categoría de probablemente. Entonces, no es lo mismo oír la palabra de probablemente o ver una categoría sin saber qué hay efectivamente detrás. Entonces, quiero reiterar, ¿verdad?, que el grupo 2A está muy cercano. Si la evidencia que hay, que es muy abundante, ahora lo vamos a ver, para muchos ya debería estar aquí en el grupo 1, ¿verdad?, porque la evidencia es apabullante. Pero bueno, de momento sigue ahí. Y obviamente las empresas se niegan a creer, ¿verdad?, y siguen negando que sea una sustancia, probablemente para ellos es una sustancia muy segura. Recuerden que es de banda verde, tal vez eso no se los hice anotar aquí al principio, ¿se acuerdan que era banda verde? ¿Verdad? Que de acuerdo a la clasificación toxicológica de efectos a corto plazo, ¿verdad?, que no tomen en cuenta esto de los que estamos hablando, no produce ningún problema de toxicidad. Sí, a corto plazo, quizás no, pero a largo plazo, vean que sí está en esta categoría del lado 2A como una sustancia probablemente cancerígena por tener esas características. Aquí hay dos de los informes de la Organización Mundial de la Salud especializada en estos temas de cáncer, la IARC, y como ustedes ven, yo siempre doy los enlaces a las publicaciones que cito en la presentación. Esto acaba de salir hace poquito, es de este año, está muy fresco, la 5ª edición de una antología que recoge 1108 referencias de trabajos científicos demostrando los problemas que causa el glifosato en la salud del ambiente y en la biodiversidad. 1108, o sea, no son ni 1, ni 2, ni 3, ni 4 estudios. Más de 1000. Y aún así, el Ministerio de Salud se niega a querer prohibirlo, habiendo una recomendación tácita de la Defensoría de los Habitantes que dice que el glifosato se tiene que prohibir en nuestro país. Sin embargo, aquí se quiere a lo sumo, es una promesa que me parece que no han cumplido, pasarlo a una categoría de restringido, ¿verdad? Y ya sabemos lo que es la restricción en un país como nosotros, y más en una actividad como la agricultura. ¿Quién va a andar controlando cómo utiliza usted esta sustancia? Pero bueno, esa es la realidad. Aquí hay algunos estudios que hacen ver los problemas del glifosato, ¿verdad?, que se le menciona a menudo por el nombre comercial original, que es el Roundup, ¿verdad? Y en este caso en ratones. Aquí hay una fotografía de esa publicación que causó un gran revuelo a nivel internacional. Y luego aquí hay otros estudios que yo titulé Causalidad o Casualidad. Este estudio es del 2014, no es muy viejo. Y entonces ellos lo que hacen es establecer una correlación de los principales problemas de salud que tienen personas que colindan con campos de transgénicos. Los cultivos transgénicos, eso podemos tratarlo en otro tema, pero una de las particularidades, la particularidad más importante que tienen es que son resistentes al uso de herbicidas, principalmente al glifosato. Y esto significa que el glifosato se utiliza en grandes cantidades, se aplica por avionetas, ¿verdad?, o por tractores, pero en cantidades muy, muy grandes porque son cultivos que están hechos para tolerar el glifosato. El glifosato es un herbicida, está hecho para matar hierbas, ¿verdad? Entonces, la idea con este cultivo transgénico es que aplicando usted el glifosato, se muere todo menos el cultivo, porque tiene esa característica de ser resistente a este herbicida. Pues bien, entonces ellos lo que hicieron fue establecer esas correlaciones de enfermedades con relación a lugares, a áreas de agricultura donde se aplican grandes cantidades de glifosato, por las características estas particulares que tienen estos cultivos transgénicos resistentes al glifosato. Y encontraron esas correlaciones con estas 22 enfermedades, que en español serían estas que ustedes ven aquí. Yo presenté esta información en un congreso de salud ocupacional y al final se me acercaron un par de médicos después de la presentación, no quisieron externar su opinión en el congreso, sino que fue después, que fueron a una esquina conmigo y me dijeron, ¿sabe qué? Eso que usted está presentando ahí, esas enfermedades aquí también se han venido disparando. Y bueno, no deja de ser preocupante. Yo no conozco las estadísticas, no sé cómo se llevan, si se llevan bien o no, pero ellos siendo médicos, pues asumí que sabían de lo que me estaban comentando.
lo cual ya es bastante preocupante, ¿verdad? Que el Ministerio de Salud no tome estas cosas en serio. En Argentina es un caso muy particular porque los médicos allá sí se han involucrado en este tema. Lamentablemente no es la situación acá ni en otros países, pero allá por la gran cantidad de hectáreas que tienen de cultivos transgénicos, millones, ¿verdad? Los médicos de esas poblaciones que están dentro de ese mar de hectáreas de cultivos transgénicos donde se aplican, pero por montones, el glifosato, de todas las maneras posibles, hacen cada cierto tiempo sus reuniones. Y en este congreso, esta reunión que hubo en el año 2015, hubo una presentación que me llamó la atención. Ahí está el enlace para que ustedes la puedan ver si tienen interés en escucharla. Pero básicamente, ellos lo que hicieron fue analizar residuos de glifosato en muestras de productos que están hechas con algodón, que es algo que se usa mucho en medicina, ¿verdad? En las gasas, en tampones, hay muchos productos hechos con algodón y ellos analizaron residuos de glifosato en algodón porque uno de los pocos cultivos transgénicos que existen a nivel comercial es el algodón. Entonces, sobre esos cultivos de algodón también se aplican esas cantidades grandes de glifosato. Y entonces, bueno, la hipótesis inicial era que como el algodón es tratado, esterilizado y todo eso, no iban a encontrar residuos de glifosato ya en las muestras, digamos, comerciales que uno compra de los diferentes productos que tienen algodón. Sin embargo, vea lo que encontraron. ¿Verdad? Encontraron residuos de esa sustancia probablemente cancerígena en gasas, hisopos, toallitas, tampones, en todo lo que analizaron. Vean ustedes la gravedad del asunto. Una sustancia probablemente cancerígena que entra en contacto directo con nuestro cuerpo, con heridas abiertas muchas veces, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno dice, pero ¿cómo es posible que todavía una sustancia como estas se siga autorizando sin mayor control? Y como si fuera poco, porque uno dice, puchis, puede haber algo peor que esto. Bueno, pues aunque ustedes no lo crean, pero por eso es bueno consultar la evidencia si no me quieren creer, porque a mí también me costó creerlo, tuve que llegar a analizar la evidencia en vacunas infantiles. Y dice uno, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Qué tiene que hacer un herbicida que se aplica en el campo en una vacuna que se le aplica a un bebé que está recién creando su sistema inmunológico? Bueno, ahí se explica. Resulta que el proceso de fabricación de la vacuna se trabaja con gelatina que es derivada de ligamentos de cerdos que son alimentados con piensos transgénicos, o sea, con alimentos transgénicos que contienen altas dosis de residuos de glifosato. Esos piensos transgénicos básicamente es por lo que se hace el alimento para consumo animal, soya y maíz transgénico, que es con lo que suelen hacerse los alimentos o los piensos para animales. Pues bien, si sobre esos cultivos están cayendo los residuos de glifosato y eso es lo que están consumiendo esos animales obviamente también adquieren esos residuos de glifosato que no se degrada tan fácilmente. Y así es como llegan a caer en una vacuna que se le aplican a bebés o a personas adultas también en este caso. Pero ahí pueden encontrar ustedes en esos enlaces ya con lujo de detalle los análisis, quiénes los hicieron, cómo fue que los encontraron, etc. Y este señor, ¿verdad? El doctor Patrick Moore, se dejó decir en una entrevista que le hicieron en un programa de televisión que el herbicida de glifosato es seguro, pero que él no es un idiota, así lo dijo. ¿Quién es Patrick Moore? Patrick Moore es el cofundador de Greenpeace. Greenpeace es la asociación o la organización internacional ambientalista más conocida a nivel mundial. Sin embargo, desde hace unos años él vio que por ahí ya no había dinero y entonces se dedica a ser un promotor de los cultivos transgénicos y de los alimentos transgénicos. Dice que son una maravilla. Él se salió de Greenpeace, ¿verdad? Pero eso de que es cofundador de Greenpeace es su carta de presentación, ¿verdad? Sin embargo, él, como les digo, él se salió oficialmente de Greenpeace y él lo que es si ustedes buscan en internet,
es un lobista corporativo. Un lobista corporativo es una persona que tiene fama por algo, ¿verdad? Y que utiliza esa fama que le da credibilidad ante un gran número de personas para promover algo. En este caso, es lo que está ahora promoviendo son los cultivos transgénicos, los cultivos y los alimentos transgénicos. Y en esa entrevista que vamos a ver ahora, que es de 59 segundos, él se deja decir eso, el glifosato es seguro, pero que él no es un idiota. Vamos a ver en qué contexto fue que él lo hizo para que ustedes estén enterados. I believe that glyphosate in Argentina is causing increases in cancer. I do not believe that glyphosate in Argentina is causing increases in cancer. You can drink a whole quart of it and it won't hurt you. You wanted to drink some? We have some here. I'd be happy to, actually. Not really, but Not really? I know it wouldn't hurt you. If you say so, I have some glyphosate. No, I'm not stupid. Okay, so you No, but I know so it's dangerous, I right? know people try to commit suicide with it and fail let's regularly. Tell the truth. It's not dangerous to humans. No, it's No. not. So you're ready to drink one glass of No, glyphosate? I'm not an idiot. Interview me about golden rice. That's what I'm talking about. Okay, then it's finished. Then the interview is finished. That's a good way to solve things. Yeah. You're a complete jerk. Y se fue de la reunión. Sigamos. Entonces, eso es lo que muchas veces estas grandes corporaciones, estas grandes empresas que están detrás de este negocio, porque hay algo aquí que no les he dicho. El herbicida glifosato es el herbicida más vendido en Costa Rica y en todo el mundo. O sea, es un super negocio y por eso es que esas empresas no van a dejar que este plaguicida se llegue a prohibir tan fácilmente. Hay una presión a nivel internacional, ya hay algunos países que lo han prohibido o lo han restringido, pero ellos van a seguir, a pesar de los pesares, como lo vamos a ver ahora. Aquí hay dos publicaciones que hacen ver que sí, que si usted se toma un vaso, se puede morir. Hay varias personas que se han muerto, ¿verdad? Y aquí hay casos reportados en la literatura científica. Obviamente no está hecho para ese fin, pero este señor se atrevió a asegurar que uno se puede tomar un vaso y no hay problema, no se va uno a morir. Entonces vean ustedes hasta dónde llega la prepotencia de este tipo de personas, ¿verdad? Y en todo esto es interesante todavía hacer ver porque en Estados Unidos se está montando un montón, pero son miles de juicios. Creo que ya van por encima de los 10,000 juicios en contra de Monsanto, que es la empresa que fabricó por primera vez esta sustancia, el glifosato, en el año 74. Empezó a sacarla. Pues bien, se pudo encontrar a través me parece que fue el primer juicio que se hizo, se pudo establecer, como dice ahí en esta noticia, que esta empresa, Monsanto, era plenamente consciente del potencial del glifosato para causar cáncer en mamíferos desde 1981, ya hace más de 35 años. O sea, ellos lo sabían con base en sus propios experimentos toxicológicos hechos en sus laboratorios, que el glifosato causaba cáncer en ratas o ratones, es lo que suele usarse en estos experimentos. Y aún así, ocultaron esa información y lo liberaron, ¿verdad? Para utilizarse libremente sin ningún tipo de advertencia de que esa sustancia puede causar cáncer. Vean ustedes qué terrible que es esta situación. Y bueno, ahora todos esos casos, todos esos miles de casos que se están llevando allá, si uno quiere saber qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando hoy y qué va a pasar mañana, ustedes entran a esta página de internet con ese enlace o con ese título de Monsanto Papers y ahí está el día a día de los juicios que se están haciendo en Estados Unidos por las miles de personas que tienen especialmente este tipo de cáncer que se llama linfoma no Hodgkin, que atribuyen o que pueden demostrar que ha sido por el uso por mucho tiempo de esta sustancia, del glifosato. Ya se han hecho 3 juicios hasta donde yo he tenido y he podido seguir la pista. Los 3 juicios se han ganado por parte de las personas afectadas y no porque se haya podido demostrar que el glifosato causó
ese tipo de cáncer, porque eso es muy difícil probarlo, ¿verdad? O sea, los efectos a largo plazo son muy difíciles de probar. Usted puede fumar hoy y tener un problema de cáncer dentro de 20 o 30 años, pero ese problema de cáncer nadie le puede asegurar que es porque usted fuma. Bien pudo tener otra posible causa. En este caso, la empresa Monsanto ha sido condenada en estas 3 ocasiones, en una primera instancia donde hay jurado, que es como trabajan la justicia en Estados Unidos, porque se hace ver que la empresa era consciente de que tenía ese problema y que ellos no advirtieron en sus etiquetas que podía causar este problema. O sea, básicamente por ocultamiento de información. Bueno, uno sabe, esos casos se ganan, pero ellos, las empresas, en este caso Monsanto, siempre apela y son juicios que duran muchos años. Y eso está, como les digo, en un proceso. Los que quieran ver en detalle qué es lo que está pasando ahí, pueden consultarlo en esta página de internet de Monsanto Papers. Y bueno, unas cuantas reflexiones ya para ir acabando por el tiempo que se me dio para compartir con ustedes. Esta de Raquel Carson, ¿verdad? El hombre es parte de la naturaleza y una guerra contra esta es inevitablemente una guerra consigo mismo. Y es lo que está pasando con el uso de estas sustancias. Este agrónomo, Claude Bonillon, un francés, vean lo que nos dicen. Dejemos de mirar la tierra como un montón de dinero. Aprendamos a respetar la tierra como tal. El campo es más que un capital o que una simple fuente de beneficios. Él nos contiene. Yo subrayo y pongo en rojo, él nos contiene. Acordémonos que la palabra hombre viene de humus. Él nos contiene. Venimos de ahí. No se trata de explotarlo, continúa él, en forma racional para obtener el máximo de dinero. Se trata de mantener su permanencia para garantizar la nuestra y aceptar su complejidad para proteger la nuestra. Es preciso querer a la tierra no solo por lo que nos da, sino por lo que es. Parece que son palabras que vale la pena repetir y interiorizarlas. El doctor Carlos Aníbal Rodríguez, un médico en salud ocupacional que trabajó aquí en Costa Rica, que tuve la oportunidad de conocer en los 90s, en uno de sus escritos que nos dejó, dice lo siguiente: la modernización de la agricultura implica considerar a la tierra como un organismo vivo, que efectivamente lo es, a los vegetales como alimentos que deben ser sanos y a los trabajadores agrícolas como constructores de una riqueza que no pueden ni deben pagar con su salud, ¿verdad? Porque los trabajadores agrícolas son los que tienen contacto, digamos, más directo en mayores concentraciones con estas sustancias, con estos venenos, a la hora de aplicarlos. En esa cadena luego seguimos nosotros, ¿verdad? Por los residuos de esos venenos que quedan en los alimentos. Y el doctor Damián Berseñasi es un médico de la Universidad de Rosario en Argentina, que habla mucho de este tema, es uno de los principales líderes en estar poniendo estas denuncias en contra del glifosato y todos los problemas de salud que se están viviendo en Argentina, que son realmente terribles. Y él hace ver esto: si envenena, ninguna práctica es buena. Corto, pero muy claro. Si envenena, ninguna práctica es buena. Recordar aquí esta reflexión del doctor Samuel Epstein en el video que vimos al principio, ¿verdad? Si les disparo con un revólver, eso es criminal. Si los expongo a químicos que sé que los van a matar, porque existe la evidencia científica de que eso es lo que van a causar, ¿cuál es la diferencia? La única es que demoran más en matarnos. Bueno, muchísimas gracias por su amable atención. Estoy en la disposición de responder sus consultas. Y una última diapositiva de la doctora Jane Goodall, que ha venido mucho al país, le gusta mucho venir al país. Ella es conocida a nivel internacional como la mamá de los chimpancés, es la máxima autoridad científica en estudios de chimpancés. Y en un libro en el cual ella, sobre el tema de los transgénicos, que ella hace el prólogo de ese libro, pone o se hace esta pregunta: ¿cómo pudimos alguna vez haber creído que era una buena idea cultivar nuestra comida con veneno? Parece que es una pregunta que es muy válida y
y la verdad es que no lo ecológico. Y los productos alimentarios en los últimos 60, 80 años. Es una locura realmente, ¿verdad? Habiendo otras maneras de producir, que como digo, ya esos son temas para otras presentaciones, pero de momento aquí termino y entonces ya podemos pasar a la sesión de consultas si lo tienen a bien. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Jaime. Sí, muy interesante. Realmente es un enemigo silencioso porque no nos damos cuenta. Cuando uno revisa, bueno, en el área mía, en la parte médica, cuando uno revisa en estudios, en las principales bibliotecas médicas que hay, se da cuenta de que es triste porque hay pocos y todavía, increíblemente, hay estudios que son financiados por Monsanto donde se dice que realmente los daños de estos pesticidas, ¿verdad? Específicamente el glifosato, no son como los ponen en algunos otros estudios. Y hay estudios realmente muy recientes donde se ve el aumento de la incidencia, por ejemplo, de enfermedades neurodegenerativas, como Parkinson, sobre todo, una gran relación, y uno ve realmente el aumento de casos que hay de este tipo de enfermedades, Alzheimer, que también está relacionada, la esclerosis lateral amiotrófica. Y hay un estudio muy reciente de hace un año que es uno de los estudios más grandes que se hizo y es sobre autismo y la relación con pesticidas, o sea, no solamente el glifosato. Y específicamente lo hacen en mujeres embarazadas y cómo pueden ver que la exposición de las mujeres embarazadas aumenta la incidencia de autismo en sus hijos y también de alteraciones cognitivas. Y esta exposición es todavía mayor si es en los niños, cuando los niños son pequeños. Entonces, sí es un tema, como Jaime lo decía ahora, realmente que siempre se mantiene como de callado, ¿verdad? Como uno va a una librería y no va a encontrar muchísimos libros porque realmente pues estas empresas son tan poderosas que siempre están minimizando y ocultando esa información. Entonces vamos a pasar con algunas de las preguntas. Si todas las preguntas que tengan, por favor, nos las hacen llegar al chat. Una de ellas es de Elmer Torres. Elmer se tuvo que ir, pero él pregunta, Jaime, que cuál es el papel de las universidades para modificar la formación de los profesionales agrónomos, ya que una vez graduados pasan a ser agentes de venta y a recetar agrotóxicos a sus clientes. Eso es casi como los médicos nosotros que recetamos, nos enseñan solo a recetar medicamentos que también van a generar un poco de toxicidad en el cuerpo. Te paso la palabra, Jaime. Sí, realmente se las trae. Es un problema muy grande porque es una de las cosas más difíciles de cambiar. Porque ¿quiénes son o quiénes somos los profesores de las universidades? Y somos personas que hemos sido formadas de una manera, ¿verdad? Que es contraria a la lógica, que, bueno, por lo menos es la lógica de la que yo hablo. Entonces es muy difícil que estos cambios se den de la noche a la mañana. Estos cambios se irán dando en la medida en que nosotros, como ciudadanos costarricenses, nos manifestemos y empecemos a exigir que estos cambios se den. Porque quienes estamos en el deber de hacerlo, como les digo, generalmente, o por ignorancia, nuestra educación no nos dio esa formación, o no tenemos la valentía de enfrentar y reconocer que muchas de las cosas con las que se nos dijeron que estaban bien en su momento, porque así se pensaba que era, pues no lo son. Entonces, muchos profesores no quieren salirse de su confort, ¿verdad? Simplemente dicen, no, porque no, eso no es posible, nos vamos a morir de hambre. Inventan cualquier excusa. Entonces, sí, eso sería lo deseable, pero es lo que yo hablo con mis estudiantes. Yo tengo estudiantes de agronomía también, y yo les hago ver que no todo los cursos básicos que les obligan a llevar van a hacer su educación, que uno tiene siempre que complementar la educación con aquellas cosas que no le da a uno la universidad.
o los cursos que uno tiene que llevar de manera obligatoria. Hay otros cursos como los que yo ofrezco que son opcionales, ¿verdad? Donde uno puede complementar su educación, y yo los motivo a eso, a que ellos busquen información por sí mismos, que no estén encadenados solo a tener que estar en un curso por unos créditos, ¿verdad? Y a sacarse una buena nota, y que ya con eso va a ser un buen profesional. Entonces, sí, sería lo ideal, pero los cambios en la educación son muy lentos, lamentablemente, y algo que podría ayudar a acelerarlos es pues manifestándonos como ciudadanos sobre estos temas. O sea, no tenemos que ser agrónomos, porque todos estamos involucrados en este tema, porque estamos eventualmente siendo afectados por los residuos de estas sustancias que recomiendan las personas que se dedican a eso. Ok, perfecto. Sí, muy cierto. Definitivamente no es una tarea solo de los ingenieros. Yo creo que de cada uno de nosotros, igualmente desde las casas, los papás, ¿verdad? Enseñar a nuestros hijos el riesgo de consumir estos alimentos y de que poder promover, ¿verdad? Un consumo responsable y hasta empezar a hacer huertas en las casas y no usar, por supuesto, porque de nada sirve hacer una huerta en la casa si lo que le estamos poniendo es uno de estos plaguicidas. Hay otra pregunta que tenemos de Denis Rojas, que dice Danis dice que cuáles serían los sustitutos para el glifosato que no sean tan dañinos. Y luego dice, hay otra pregunta de ella, y dice que si conoce que se hubiese prohibido su uso en algún país americano. Sí. Bueno, empiezo por la última. Si buscan en internet como países que han prohibido glifosato, ahí van a salir varios países. En el caso de Latinoamérica, digamos, yo conozco que por lo menos en el papel, yo dudo que en la realidad eso funcione, pero El Salvador lo prohibió. En Colombia se prohibió su uso, ¿verdad? Para eliminar las plantaciones de coca, pero ahora siguen batallando porque, digamos, el gobierno quiere volver a usarlo. Entonces hay prohibiciones de ese tipo puntuales. En el caso de Costa Rica, la propuesta del Ministerio de Salud, ante la recomendación que dio la Defensoría a los habitantes, era prohibir su uso en áreas públicas, ¿verdad? En las aceras, en los caños, etcétera. Pero eso no tiene sentido porque en el caso de Costa Rica, solo se pueden usar plaguicidas en áreas públicas si están registrados ante el Ministerio de Salud. Si no están registrados, no tienen autorización. Y en Costa Rica, a la fecha, no se ha registrado ningún herbicida para utilizar en áreas públicas. Sin embargo, se venía usando, ¿verdad? Por desconocimiento, ignorancia, por lo que fuera, se ha venido haciendo hasta que se puso la denuncia. Y por ahí se mandó una alerta sanitaria, pero que se esté cumpliendo, eso no lo sabemos. Ahí es donde los ciudadanos tenemos que estar alerta. O sea, nosotros no tenemos por qué estar expuestos al uso de glifosato o de cualquier otra sustancia que se aplique en áreas públicas, como en parques o cuando uno va caminando por la acera. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Bueno, eso es básicamente. Bueno, y la de sustitutos. Ajá, ¿cuáles son los sustitutos? Sí, es una pregunta que se hace a menudo y siempre aquí, digamos, el problema está en la manera de ver las cosas. Eso es algo que yo he aprendido de los agricultores orgánicos. O sea, en este caso no se trata de sustituir un veneno por otro veneno. O sea, un veneno es un veneno. Si yo les pidiera algo así, que se llevaran de esta presentación, es solo eso. Que tengan en cuenta, no para repetirlo, sino de manera interiorizada, que un plaguicida es un veneno. La mejor manera de tenerlo es no tenerlo, ¿verdad? Entonces no se trata aquí de sustituir un veneno por otro. Hay que buscar otros, hay que ser creativo, hay que ver cómo se convive. O sea, esa visión de tener que estar eliminando organismos porque compiten o creemos o los vemos como plagas es una visión errónea. O sea, nosotros tenemos que aprender a convivir y hay otras maneras para tratar esas cosas, no necesariamente eliminándolas, ¿verdad? Hay métodos, aquí se habla de métodos mecánicos, electromagnéticos, con agua de vapor, muchas de esas cosas se usan en otros lugares, aquí todavía no, pero sí es cuestión de ponerse a ver, ¿verdad? De qué manera se puede hacer.
En el caso, recuerdo que de Cartago, a raíz de esta alerta sanitaria, se empezaron, por lo menos me enviaron unas fotos de trabajadores de la municipalidad que estaban controlando las hierbas que crecían ahí en la acera con un instrumento que ellos idearon de tipo mecánico, ¿verdad? Para poder eliminarlas. Es cuestión de ponerse a ver de qué otras maneras, pero como les digo, yo no creo que la solución sea buscar otro herbicida menos venenoso. O sea, seguirá siendo venenoso, seguirá siendo un veneno. Sí, así es. Es algo como lo que nos dice Elmer Torres, de que en las periferias del país, bueno, y que yo creo que ya no hay que irse muy lejos, nos bombardean con no se sabe qué cosas por medio de las aplicaciones aéreas, escuelas y caseríos cercanos. Y eso es cierto, porque muchas veces la gente dice, bueno, yo vivo en zona rural y respiro aire limpio. Sí, tal vez hay menos carros, menos contaminación de ese tipo, pero lógicamente tal vez hay muchísima más exposición a todo este tipo de sustancias. Hay una pregunta de Rosana Herrera, que ella habla acerca de que ella sabe que en algunas municipalidades del país y que en áreas protegidas de Costa Rica se ha prohibido el uso de glifosato, pero la pregunta es si eso es real o no, y cómo sabemos si realmente eso se está cumpliendo. ¿Hay alguna forma de verificarlo? No, no hay manera de verificarlo que no sea el de la ciudadanía que sabiendo sobre estos temas lo haga ver. Porque, como les digo, estas sustancias se venden a la libre y vendiéndose a la libre no hay ningún control. Nadie anda viendo qué anda aplicando una persona y cómo quiere hacerlo y dónde quiere hacerlo. Entonces, en el papel puede estar muy bien, pero que si realmente se está o no, si se cumple esa normativa, es lo que yo veo muy difícil. Más en países como los nuestros, ¿verdad? Donde hay poco conocimiento, pocos controles. Entonces, esa es parte de nuestra realidad que tenemos que empezar a cambiar y que no lo vamos a hacer de la noche a la mañana. Y una manera de cambiar es informarse uno primero, ¿verdad? Para luego compartir esas inquietudes con las personas más próximas a uno, ¿verdad? Y tratar de ir moviendo el tema, o sea, de ponerlo en la palestra, de hacer ver que es importante. Sí, así es. Daniel Segura nos pregunta que cómo reducir el riesgo del consumo de tóxicos al seleccionar los productos. Bueno, básicamente la primera opción es tratar de consumir productos orgánicos, ¿verdad? Que no utilizan este tipo de sustancias. Aunque siempre existe la posibilidad de biofraudes que se llaman, pero digamos, esa es la primera opción, comprar productos orgánicos. Luego, una manera de disminuir en algún grado la cantidad de estos venenos que puedan estar en los alimentos es, bueno, en el caso de las carnes, si consume carnes, eliminar las partes, los gordos que se llaman, ¿verdad? Porque muchas de estas sustancias tienden a acumularse en la grasa, ¿verdad? Luego con los otros tipos de productos, pues lavarlos, lo más, inclusive con agua y jabón, ¿verdad? O en un medio ácido como vinagre o bicarbonato o muy alcalino. Los extremos de acidez ayudan a descomponer algunos de estos residuos. Pelarlos, aquellos que se pueden pelar, porque la mayor parte de los plaguicidas, aún aquellos que son sistémicos, que ingresan dentro de la planta, la mayor parte de lo que se aplica queda por fuera. O sea, lo que entra es mínimo. La mayor parte queda por fuera. Entonces, lavarlos bien o eliminarle la cáscara en aquellos que se puedan, eso ayuda bastante a disminuir los residuos de estas sustancias. Eso también nos preguntan por acá, que es parecido de que cómo podemos reconocer la presencia de químicos en frutas y hortalizas. No, ya y salvo que sea muy evidente, así la mancha, porque a veces a los agricultores, quienes les compran, los intermediarios, les exigen, ¿verdad?, que los sumerjan en algún fungicida o en alguna de estas sustancias que dejan manchas de color, cuando son sustancias hechas a partir de cobre, es un color celeste, otras son manchas blancas, pero no hay así una manera segura de hacerlo. Yo a veces cuando ¿verdad? Cuando uno va a la feria del agricultor, a veces ve la fruta o el mismo vegetal o lo que sea, pero tiene como esas manchitas
como, sí, como blancas que le quedan ahí. Entonces, yo no sé, yo siempre digo, ay, no, esto seguramente fue el pesticida, pero bueno, tal vez me equivoco. Esa es como mi Puede ser. creencia de que puede ser eso. Sí, bueno, una manera es preguntarle a ver qué le dicen, pero es que sí, ¿qué tiene que hacer esa manchita blanca ahí? Por lo menos uno podría preguntar, mire, ¿y esto qué es? A ver qué le dicen a uno. Ujú, Pero, ujú. pero si tuviera que comprarlo por alguna razón, ¿verdad? Que usted dijera, no, es que necesito llevarlo, como le digo, estas medidas de lavarlos bien, agua, jabón, o dejarlos un tiempo en vinagre o una solución de bicarbonato, o mejor aún, quitarle la cáscara, así se puede, ayudan bastante. La Sí. temperatura también ayuda, solo que en algunos casos transforma algunos de los residuos de estos originales en metabolitos que son igual o más tóxicos que la sustancia original. Pero digamos, yo pensaría que es la excepción, que no es la regla. Ok. Bueno, Daniel, Marta Orozco nos pregunta que cómo vislumbra el uso de plaguicidas en Costa Rica. O sea, que si usted ve que hay una posibilidad de agroecología. Pues en eso estamos desde que empezó, digamos, la agricultura orgánica, que así se le llamó inicialmente. Ahora estamos adoptando mucho el término de agroecología. La agricultura orgánica se adoptó por influencia de Estados Unidos. Ahora estamos usando más el de agroecología por influencia de los países sudamericanos, pero yo los manejo como sinónimos. Desde finales de los años 80, cuando tuve la dicha y la oportunidad de conocer la agricultura orgánica, se sigue trabajando en eso. Lo que pasa es que es nadar contracorriente, porque eso significa ya dejar de, de ¿cómo, a ver, cómo lo explico? Es una lucha muy dura porque todo el sistema está hecho para el uso de plaguicidas. O sea, el sistema educativo, el sistema de extensión del Ministerio de Agricultura. Se ha desmantelado el Ministerio de Agricultura en los últimos años, eso todos lo sabemos. Y ahora quienes dan la extensión agrícola son los vendedores de agroquímicos. Y los vendedores de agroquímicos ya son personas que ya tienen su salario base y si venden por encima de un límite que les ponen, les dan una extra. Entonces ellos van a tratar de vender a como dé lugar lo más que puedan. Es una realidad muy triste, pero esa es la realidad. Sin embargo, estos cambios se van dando. Lastimosamente no se han dado por convencimiento, se han dado más por una presión. O sea, yo al principio les preguntaba a los agricultores orgánicos que empecé a conocer que por qué se habían metido a eso, que si estaban locos, porque nadie hablaba de eso en ese momento. Y era ir contracorriente. Y 8 de cada 10 me contestaban que lo habían tenido que hacer por una situación extrema. O sea, ya no tenían dinero para seguir comprando plaguicidas ni fertilizantes, ya no eran sujetos de crédito, entonces tenían o que abandonar su profesión o a tratar de hacer las maneras a como ellos recordaban que lo hacían sus padres y sus abuelos, ¿verdad? Y así es como yo he visto que muchos es por presión. Pues eso es lo que yo veo. Este sistema con uso de agroquímicos que es literalmente adicto, o sea, el sistema del monocultivo, es adicto al uso de agroquímicos. No produce si no es con agroquímicos. Y a ver si me perdí. Y entonces es muy difícil, digamos, creer que se puede hacer de otra manera. Yo lo que le digo a la gente que tiene dudas sobre esto es que hagan lo que yo hice. La especialidad mía, eso no se los dije, es casualmente agroquímicos, es plaguicidas. Yo hice mi doctorado en plaguicidas y en el país que es la cuna de los plaguicidas, que es Alemania. Imagínense para mí cómo iba yo a creer en agricultura orgánica si en mi vida universitaria nunca ni siquiera oí que eso existiera. O sea, yo no podía creer. Hasta que fui al campo y tuve la oportunidad de ver lo que estaba viendo ahí en el campo, dije yo, pero ¿cómo es posible esto? Claro que sí es posible. Entonces yo le recomiendo a la gente que tenga dudas que haga lo mismo que yo hice, ver para creer, ir a hacer pasantías, ojalá de varios días, en fincas orgánicas. Uno va a encontrar ejemplos buenos, regulares y malos, como en todo. Yo me quedo con los buenos, yo me quedo con los ejemplos buenos. Y si hay alguien que puede hacerlo, ¿por qué no pueden hacerlo los demás? Definitivamente no es fácil.
comida de trompudos, no cualquiera puede hacer agricultura orgánica, ¿verdad? O sea, se requiere mucha creatividad, no es una agricultura de recetas, eso es algo que he aprendido los agricultores orgánicos, ¿verdad? Hay que estar siempre atento, no se puede hacer agricultura orgánica con un celular, ¿verdad? No, uno tiene que estar ahí día a día en la finca, tomando decisiones ese día, y no puede estar repitiendo, no es una agricultura de recetas, como es el otro tipo de la agricultura química. En fin, es un reto mucho mayor, pero mucho más atractivo, sin duda, pero mucho más atractivo, y uno lo ve en la salud de ellos, en la unión de la familia. En fin, hay otros, lo que se llaman las externalidades positivas del sistema, que muy pocas veces se contabilizan en el sistema convencional. En el sistema convencional lo que interesa es plata, nada más, el dinero por el dinero. No importa lo que suceda después, ni con uno, ni con el empleado, ni con los consumidores. En agricultura orgánica las cosas no se ven así, ¿verdad? Para comentarles Entonces, a todos, sí. nada más que vamos a tener en una próxima charla, la idea es poder invitar a algunos de los agricultores orgánicos que están trabajando en el país para que puedan explicar el proceso que lleva esto, porque bueno, yo cuando hablo con ellos, cuando voy a la feria a la que yo asisto, que es la de Aranjuez, ellos me comentan, ¿verdad? Las dificultades que tienen, y lo que lleva generar un proceso de transición que no es tan fácil. Entonces eso tal vez sea muy interesante para conocer desde la parte de ellos, y también ellos ahí nos van a invitar porque muchos tienen abren sus fincas para que la gente pueda ir y conocer lo que ellos están haciendo. Sí, es lo que yo recomendaría. Uno como consumidor tiene que ser solidario con ellos. Ellos son los que nos dan de comer, literalmente, ¿verdad? Hay que ser solidarios con ellos y no creer que cuando hay problemas como los que ellos manifiestan, este es un problema solo de ellos. No, es un problema nuestro. Es un problema nuestro también. Pero el sistema educativo nuestro le ha interesado dividirnos, ¿verdad? Los consumidores por acá, los productores por otro lado. No, somos parte de esa misma cadena. Entonces, eso significa, pues, sacar el tiempo para informarse, para hacer esas visitas y empezar a ver estas cosas como se ven en agricultura orgánica, que son diametralmente opuestas a como se ven en un sistema convencional. Bueno, tenemos una pregunta de Laura. Laura es médico desde México, desde Morelos, México. Nos está escribiendo acerca de que, bueno, ella tiene su huertito en la casa y que, ¿qué opina del uso de la homeopatía en la agricultura? Que ella quiere hacer uso de ella, pero no encuentra mucha información. Sí, lamentablemente uno no puede estar en todos los temas. He oído que existe, pero a ese nivel. He oído que existe. Hay un tipo de agricultura que me parece que se acerca a eso, aunque no es la agricultura homeopática a la que he oído, que es la biodinámica, la agricultura biodinámica, que es la que más se utiliza hasta donde yo sé en Europa, ¿verdad? Que no es fácil de entender, ¿verdad? Eso también tiene que ver con los astros y con cosas que no estamos a veces acostumbrados. Aquí ya hay fincas biodinámicas también. Yo le recomendaría buscar información por internet, ya sea como agricultura homeopática, a ver qué hay. Si hay alguien en el país que trabaje eso, no he oído yo a nadie. En biodinámica sí, yo sé que sí hay fincas biodinámicas en el país. Y entonces ya por buscar y ubicar fincas, pues acercarse a ellos. Bueno, y estamos hablando México. México con más razón, México sí tiene muchísimas más experiencia, es un país mucho más grande, con muchos más habitantes también, y también tienen mucho más agricultores orgánicos. Entonces, Internet es una herramienta que le puede ayudar a buscar. Preguntando se llega a Roma, así que es lo que le recomendaría. Sí, yo realmente, bueno, que trabajo con homeopatía, pues no conozco aquí personas que estén trabajando con homeopatía en agricultura, pero por supuesto que podría ser interesante explorar ese tema. Yo realmente no trabajo, nunca lo he explorado desde la homeopatía para las plantas. He utilizado, por ejemplo, sí, esencias florales en algunos casos con plantas, pero sí, sería como revisar, o sea, si quiere Laura
en algún momento me escribe y podemos ir investigando ahí juntas. Luego, Elmer nos vuelve a decir de que es un comentario de él acerca de que las personas, incentivar a las personas a consumir agricultura orgánica, productos de este tipo, porque existe siempre, y esto es muy cierto, lo que dice Elmer, la creencia de que son más caros y que entonces es imposible comer bien porque son mucho más caros. Pues efectivamente, yo que en mi casa consumimos este tipo de alimentos, es un poco más caro, pero al final, como yo lo hablaba el otro día con Jaime, o sea, uno se gasta dinero en muchísimas cosas que no son importantes para la salud, y esto es invertir en salud. O sea, pueden ser un poquito más caros, pero realmente vale la pena. O sea, creo que es una inversión en uno mismo. A veces nos olvidamos de que somos lo que comemos y que si no empezamos por ahí y gastamos dinero en otras cosas innecesarias, pues realmente no nos estamos como queriendo lo suficiente ni queriendo a nuestra familia lo suficiente y dándoles lo mejor. Y por último nos habla acerca de Daniel Lacayo, que si sabes, Jaime, de las iniciativas, si hay iniciativas desde las universidades para generar presión. No, lamentablemente, esa es mi impresión como funcionario de dos universidades públicas. Las universidades, en términos generales, no ejercen presión, no están hechas, o sea, el claustro como tal está ahí quedito en lo suyo y raras veces se manifiesta en contra, digamos, o hacen algunas actividades puntuales por aquí o por allá, son más iniciativas de algún profesor, de un par de estudiantes, pero no es algo así en forma, ¿verdad? Sí, siempre han habido ahí algunos intentos, pero no, lamentablemente no. Y la universidad no es que tenga la opción de hacerlo o no hacerlo, es su obligación. Así están sus estatutos orgánicos. Las universidades públicas nos debemos a la sociedad la que paga nuestros salarios, pero eso no lo tenemos internalizado, ni los estudiantes ni los profesores. Entonces, es una realidad que hay que también luchar por cambiar. Y bueno, como les digo, el hecho que no lo hagan no significa que nosotros no podamos hacerlo como sociedad, organizándonos. O sea, uno como persona sola, no, como el otro, no. Hay que hacer lo que usted le está proponiendo a esta persona de México. Reunámonos, ¿verdad? Y veamos juntas. Hay que empezar a organizarse. Y si hay algo organizado, nos sumamos a eso. Y si no, empecemos nosotros a organizarlo. Quiero hacer un comentario, Patricia, con relación a esto de que los productos orgánicos son caros. En realidad no debieran serlo, y eso me lo han dicho los mismos agricultores orgánicos. A ellos, o sea, una de las razones por las cuales se han pasado a la agricultura orgánica no solo es el tema de la salud, sino que con eso ya dejan de estar comprando esos venenos, ¿verdad? Porque lo que utilizan son los insumos que tienen en sus fincas o en lugares aledaños a las fincas, y trabajando con las leyes de la naturaleza. ¿Por qué es que son más caros? Bueno, hay básicamente dos factores que influyen en el precio de los productos. Uno de ellos es que tenemos un sistema que es de al revés, literalmente. O sea, el que quiera hacer las cosas bien tiene que certificar, y las certificaciones suelen ser caras, y ese precio de esa certificación se le tiene que trasladar al producto. Esa es una de las razones por las cuales el producto es caro. Luego, pasar por ese periodo de transición, como dice usted, no es fácil, ¿verdad? Es que esto es como una persona que es adicta a alguna droga, ¿verdad? Usted no le puede cortar esa droga de la noche a la mañana, porque si no entra en un colapso y ahí queda. Eso me lo han dicho agricultores orgánicos que quisieron hacer esos cambios de la noche a la mañana y les fue como un quebrado. O sea, en esto se tiene que ir despacio, poco a poco, mientras uno va aprendiendo a ver las cosas de otra manera y a desintoxicar eso que durante tanto tiempo se trató solo con venenos. Y el otro factor que encarece este tipo de productos es el sistema económico que movemos de oferta y demanda, ¿verdad? Cada vez hay más gente interesada en comprar productos orgánicos, pero
la oferta no sube a ese nivel. Entonces hay una demanda muy grande para una oferta relativamente pequeña. Y eso en cualquier producto hace que se eleve el precio. Cuando todo el mundo busca un bien que es escaso, en este caso alimentos orgánicos, los precios se suben. En fin, como les digo, tenemos un sistema de al revés, porque quien anda echando venenos a diestra y siniestra, nadie le dice nada, ¿verdad? Y quien quiere hacer las cosas bien, más bien le ponen trabas. A muchos agricultores orgánicos que quieren serlo, solo trabas les ponen. Debería ser al revés, ¿verdad? Perseguir a los que andan envenenándonos la comida y darle facilidades a aquellos que quieren hacer las cosas bien, producir alimentos sanos. Pero el sistema no trabaja así en este momento. Entonces tenemos que empujar a que se haga. O sea, tal vez no veamos los resultados nosotros, pero alguien tiene que empezar. Y no tenemos que dejarlos solos. Tenemos que apoyarlos también a ellos. Sí, así es, hay que apoyarlos. Yo también comparto eso. Bueno, Jaime, muchísimas gracias. Yo espero que esta sea la primera de muchas charlas que podamos tener para seguir aprendiendo todos. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Jaime, de verdad, por la paciencia también y la paciencia a todos. Y por compartir con nosotros pues, ese conocimiento de esa forma, o sea, tan altruista de tu parte. Muchas gracias. A ustedes las gracias y ahí les estoy poniendo en el chat mi correo electrónico por si desean también la presentación. Con mucho gusto se las puedo enviar si me escriben ahí. Ah, bueno, sí. Ya la pusiste, ¿verdad? Sí, el correo. En el chat, sí. Ahí en el chat dice cuál es mi correo y que ahí pueden solicitar. jgarcia@unet.ac.cr. Okay. Bueno, yo igual lo tengo, entonces cualquier cosa para las personas nos pueden contactar aquí en la clínica y nosotros les pasamos la información. Igual eso lo vamos a poner en el video, toda esa información para que la tengan. Y esperemos vernos en una próxima y que en la próxima ojalá seamos muchos más de personas que quieren hacer conciencia. Gracias a todos. Gracias, que buenas descansen. noches.